Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra tercer videocápsula de la materia de contabilidad financiera, en la cual platicaremos sobre el primer estado financiero que vamos a revisar, que es el balance general. El balance general es un documento en el cual una empresa nos va a presentar sus activos o los bienes y derechos, sus pasivos y su capital. Y es necesario que antes de analizarlo, porque nos presenta lo que tiene, lo que debe, lo que tiene para trabajar, antes de analizarlo, él les comparte la siguiente fórmula, en la cual dice que en el balance general el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Ahí es cuando nosotros decimos que cuadra o no cuadra, porque si la suma de pasivo y capital no nos da la misma cantidad que el activo, ahí es donde no cumplimos con la viabilidad económica de la cual hemos hablado desde que empezamos a trabajar con contabilidad. Recordemos que a todo cargo corresponde un abono y si yo respeto esta regla o este principio, debería de cuadrarme el balance general. Que recordemos, activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué necesito hacer yo para presentar mi balance general? Necesito hacer raya de diario, esquemas de mayor y en los esquemas determinar saldos. Una vez que yo cuento con los saldos de cada cuenta, voy a ir clasificando activos, pasivos y capital. Y ojo, las cuentas de ingresos y egresos deben de irse al estado de resultados. Entonces, en el balance general voy a utilizar activos, pasivos y capital. Voy a retomar los saldos de mis esquemas de mayor, de los cuales hablábamos en la videocápsula anterior. Y una vez teniendo los saldos, voy a clasificar mis activos en tres. Algunos lo clasifican en dos, pero les voy a mencionar los tres tipos que generalmente se utilizan. Primero de ellos, activo circulante, cuya característica principal es que yo pretendo convertir estos recursos en efectivo, en un plazo menor a un año. Segundo de ellos, activo fijo. Su característica principal es que yo les voy a utilizar para trabajar y no pretendo venderlos. Si yo llego a vender mi activo fijo, si ustedes conocen una empresa que está vendiendo su activo fijo, es porque tienen problemas de solvencia y necesitan generar ese ingreso. Entonces, ese activo fijo, una camioneta, muebles, edificios, ya no está siendo utilizado para lo que debería, sino que está siendo utilizado como una medida, por así decirlo, desesperada para poder cubrir alguna obligación o alguna deuda. Entonces, la principal característica del activo fijo es que lo utilizo para trabajar. Y por último, en algunas clasificaciones podemos encontrar el activo diferido, que son todos esos bienes que si bien algunos incluso no tienen un valor específico, me van a generar beneficios o derechos. Por ejemplo, si yo pago la renta de mi local por adelantado por un año, en enero yo pago lo de todo el año, no voy a recuperar dinero, pero voy a tener el derecho de hacer uso de ese inmueble durante un año. Entonces, no tengo una propiedad, no lo voy a convertir en efectivo, no lo voy a, sí lo voy a utilizar para trabajar, pero no es una propiedad mía, entonces tengo un derecho de uso. Por eso decimos que los activos son bienes y derechos. Por otro lado, la clasificación de los pasivos, ya nos vamos al otro lado de la fórmula o de la igualdad, en este caso, los pasivos se van a clasificar, esta clasificación es un poquito más sencilla porque solo vamos a ver si la deuda es a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo van a ser todas aquellas deudas que yo tengo y que deberé de cubrirlas en un plazo menor a un año, mientras que a largo plazo son las deudas u obligaciones que yo tenga y que debo de cubrirlas en un plazo mayor a un año. Entonces, generalmente con mis activos circulantes voy a procurar cubrir mis pasivos a corto plazo. En ese año que yo voy a transformar los activos circulantes en dinero, voy a utilizar ese dinero para cubrir mis deudas a corto plazo. Y como dato importante,
por cada peso que debo a corto plazo, debo de tener 2 pesos en el activo circulante, uno para pagar y el otro para utilizarlo para trabajar o para mis operaciones comunes. Por último, el último rubro o el último rubro de nuestro balance general es el capital. El capital son los recursos con los que yo cuento para trabajar y también son la diferencia aritmética entre activo y pasivo. Entonces, tenemos dos tipos de capital. Yo puedo obtener capital porque los socios me lo hayan dado y a ese se le conoce como capital contribuido. Y yo puedo tener capital porque lo haya ganado. Por ejemplo, alguna reserva que provenga de mis utilidades. Entonces, en el rubro de capital contable, debo de presentar capital contribuido, que puede ser el capital social, lo que mis socios me dieron para iniciar operaciones, y capital ganado, que se va a integrar de las ganancias que yo haya tenido en otros periodos y que se hayan ido reservando o acumulando para destinarse a este rubro. Espero que el contenido de la videocápsula les resultará interesante. Saludos.